Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan González Espinosa y hoy les vengo a hablar y dar un poco mis puntos de vista sobre Julio Cortázar, que fue un autor muy conocido en sus tiempos, que tuvo muy buenas obras que a la gente le llamaba la atención para leerlos y fue muy reconocido, la verdad. Mm, yo les voy a hablar lo que viene siendo un poco sobre él, sobre su historia, sobre su aspecto social y un poco sobre su aspecto económico para darnos a entender un poco cómo era él y cómo era más que nada, ¿no? Personal y así. Y también les voy a hablar de cómo relacionó un cuento que él hizo llamado Carta a una señorita en París con su vida. Que sí tiene que ver un poco, bueno, no un poco, la verdad sí tiene que ver mucho y pues nada, vamos allá. Perdón, aquí tuve unos fallos técnicos. Bueno, aquí viene siendo lo que viene siendo mi presentación, mi hoja principal de mi oral individual. Del cuento que ya les había comentado yo, del que voy a hablar es Carta a una señorita en París, que la verdad está muy bonito, muy interesante. Y pues bueno, vamos a pasar un collage, ya que yo les voy a explicar en un collage, en un pequeño collage, sobre que tienen imágenes relacionadas al cuento y dos imágenes que tiene él. Bueno, como podemos ver aquí en el collage, ya les había yo comentado, tiene imágenes relacionadas con el cuento, ¿no? Aquí podemos ver a París, ahí a un señor escribiendo en una máquina de esas de las de antes, de las de ¿no? Ahí podemos ver una carta también con una postal de la Torre Eiffel. Claro que sí, porque pues estaba en París, ¿no? Obviamente. También podemos ver a unos animales que ahorita ya voy a explicar un poco el contexto sobre esos animales. En el centro podemos ver una imagen de Julio Cortázar en sus tiempos de juventud, ¿no? En sus tiempos de galán. Lo que ahorita les voy a explicar sobre es un poco sobre lo social y cómo era él. Nació en Bruselas en el año de 1914. Sus padres eran argentinos, claro que sí, eran argentinos. Y él fue un escritor reconocido en el boom, ¿no? En el boom de la literatura, ¿no? En Latinoamérica, habla hispana. Después vamos a hablar sobre un poco lo económico, ¿no? Cómo se monitoreaba él, cómo le iba, ¿no? En ese rollo del dinero. Él, por lo que vemos y por lo que he leído, le iba bien, la verdad, le iba bien. A los 21 años él estudió la carrera de Filosofía y Letras, que pues, de ahí ya sabemos por qué se hizo escritor. Después, terminando su carrera, él se dedicó a ser profesor, guionista y escritor. Que por una de esas, el escritor es donde se hizo famoso, claro que sí. Él fue criado en Banfield, Buenos Aires, una provincia de Argentina, donde pues están sus padres, ¿no? Tenía una buena casa, la verdad. Era un grande patio, por lo que yo leí. Tenía animales, podríamos llamarlos exóticos, ya que le gustaban mucho, ¿no? Tenía entre ellos tortugas, cotorros y eso, ¿no? Entonces los cotorros sabemos que hoy en día son animales exhibicionistas, entonces, vamos, que tenía unos, ¿no? Em, Él trabajó un tiempo como traductor para la UNESCO y ahorita les voy a decir, perdón, por qué era, por qué sabía hablar inglés, ¿no? ¿Por qué llegó a esa lengua, ¿no? En su etapa histórica podemos ver que, y la verdad es un dato muy interesante, que deben de saber y pues la verdad a mí me sorprendió, ya que él tuvo una coincidencia con la Primera Guerra Mundial, ya que él nació por esas fechas y fue como de wow, yo cuando leí sí me sorprendió muchísimo porque nació en una época de guerra entre países y todo eso, y la verdad estuvo muy,
muy divertido, ¿no? ¿Cómo los puedo explicar? Muy interesante este dato. Él vivió junto con sus padres un tiempo en Europa, como podemos ver aquí en París, y él estuvo ahí aprendió inglés, ¿no? Y ahí es donde el dato que les decía sobre que él hablaba inglés, porque estuvo un tiempo en Europa y le fue bien. Después de un tiempo sus padres se regresaron a Argentina, pero él se había quedado ahí en Europa un tiempo y podemos suponer que de ahí sacó el cuento de Carta de una señorita en París, que pues, se inspiró, ¿no? Se inspiró demasiado en ese cuento. Después se regresó él a Argentina con sus padres. Ahí sí yo quiero suponer que para pasar tiempo con sus padres, para convivir con ellos, ¿no? Ya que en el año de 1984 él falleció. Falleció lamentablemente, pero falleció en París. Y la verdad es que, pues, lamentablemente, ¿no? Tenemos que lamentar su causa, ¿no? Y ahora les vengo a explicar un poco sobre su vida personal, qué tiene que ver con el cuento, vaya, que es lo que están esperando ustedes. Y yo lo que aquí vengo a decir es que primero que nada, como ya han visto en el título, ya se los he dicho muchas veces de París, ¿no? Que él estuvo un tiempo en Europa, en París. Entonces de ahí es donde relaciona cómo vivió en París, ¿no? Cómo fueron los sucesos. Y él nos cuenta un poco en el cuento sobre cómo era su vida, cómo le iba, todo eso. En los conejos, como podemos ver aquí, un señor está escupiendo conejos. Oh, wow, yo la verdad cuando leí el cuento sí me sorprendió este dato porque él escribió en una parte de que el señor escupía conejos y dije, wow, pero los conejos también tienen que ver una gran parte con el cuento, ya que conforme se iba leyendo, te daba a conocer que los conejos eran parte de la carta que él había escrito. Bueno, no él, porque pues el personaje principal es el que embona ahí, ¿no? El personaje principal nunca supimos su nombre, entonces conforme iba pasando el tiempo, los conejos iban dando importancia a la carta que él tenía ahí, ¿no? Mm. Otro dato que podemos hacer es que él era un buen escritor, ¿no? Ya que hacía demasiada carta, ya que hacía demasiado escrito en ese tiempo. Y pues la verdad es eso, ¿no? Otra ocasión es que él en esos tiempos era, como ya había dicho anteriormente, los conejos cada vez que van saliendo más, van tomando más importancia con lo que viene haciendo el cuento. Y esto se debe a que cada conejo que va escupiendo, ¿no? Que va sacando él aquí, como podemos ver en la imagen en medio que está de la parte izquierda, cada conejo es un sentimiento que él sentía en su departamento, ¿no? Ya que él no se sentía cómodo, se sentía muy abrumado. Era un sentimiento que él sacaba cada vez que se sentía mal o algo así. Entonces cada conejo tiene su importancia sobre el cuento y más que nada sobre sus sentimientos que él tenía en ese momento. Entonces por eso él hizo que cada conejo fuera tomando parte en su cuento sobre lo que él sentía en ese momento. Así es, entonces él iba expresando sus sentimientos de una forma un poco extraña, diría yo, para mi parecer, pero a la vez interesante, ya que el cuento te engancha, ¿no? Te agarra y te dice, pero ¿qué tiene que ver los conejos? Entonces ahí es donde dices, tengo que leer más sobre este libro. Y ahí es donde vas leyendo, leyendo y dices, oh, wow, ya entiendo por qué él metió conejos de esta manera. Y la verdad es que es muy interesante este cuento y se los recomiendo demasiado, la verdad. A mí me gustó demasiado, en mi opinión. Es muy interesante ya que cuenta de una forma muy intrigante, ya que te agarra al principio y es, como ya había dicho yo,